Cantemos el coro Somos Uno en Cristo, el número 64. Cantemos el coro Somos Uno en Cristo, el número 64. Cantemos el coro Demos gracias al Señor, el número 65. Cantemos el coro Somos Uno. Cantemos el coro Demos gracias al Señor, el número 65.
Cantemos el coro Un palacio tengo allá, el número 72. Cantemos el coro Quédate Señor, el número 73. Cantemos el coro Yo tengo una corona, el número 81. Preparado para mí, oí una voz del cielo que
Cantemos el coro Somos Uno en Cristo, el número 64. Cantemos el coro Demos gracias al Señor, el número 65. Cantemos el coro Un palacio tengo allá, el número 72. Tengo allá más lindo que el sol.
estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. Bendito Cristo, contigo estaré. En el más allá. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Si tú quieres ir al cielo, ven al Señor. Ven sin demorar. Buenas. ¿Sí me oyen? ¿Cómo Sí, señor. Oh, bueno. Gracias a Dios. Pastor. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Sí. Aquí en la lucha, pero bien, gracias a Dios. Bueno. Ando como sigue. Perdón que le moví aquí una cosita. Uy. Ya se la apagué más volumen, vea. ¿Cómo A sigue ver si Hernán? oye. Pastor, él sigue mejor, gracias a Dios. Sí. Todavía un poquito dolorido, pero ya ahí va. Y se está eliminando bien. Tuvo problemas un poquito con la número 2, Sí. pero ya va. Gracias a Dios va. No. Y tiene cita ya la otra semana, ya como a seguimiento ahí, sí, a ver cómo va y todo. Y mañana, si Dios quiere, darnos el informe de la biopsia, de lo que le sacaron Bueno. mañana. Okay. El médico, el urólogo nos dijo cuando salió que nada de nada en la próstata, ni en la vejiga, ni en ninguna parte. Sí. Pero uno no sabe cómo eso es tan rápido y tan, Sí. como se dice, tan fregado. Sí. Bueno, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. Vale. Y mi sobrina Oh, sí. todavía esperando que le den orden o que le den eso para la operación. Autorización. Eso, la autorización, y ya le dijo, ella trabaja en la alcaldía, le dijo que si al lunes no le tenían ya ninguna fecha ni nada concreto, que el alcalde iba a poner la tutela para... Ella me dijo, ¿tutela? Sí, tutela. Como demanda o como... Una demanda, sí, es lo que hacen allá. Sí. Pero pues a ver qué. Pero ella sí, hoy estaba muy enfermita con dolor y todo. Es lo que no... Ella no pasó buen día hoy. Okay. Ya hablé con ella y está, al menos se le veía muy tranquila y como confiando en el Señor. Y yo siempre recuerdo que Dios nos da y Él nos ayuda a llevar las cargas como lo mejor sea para cada uno. Pues, que ella Dios, mamá Ezequiel, mamá, después de Jeremías, hasta allá, hasta acá. Vamos a ver. ¿Y ustedes, pastor? ¿Eduardo Ángel? Bien. Sí, Sí. muchachos. Ahí va el hombre trabajando mucho. Claudia y Claudia. Claudia también. Sí, encartada con las empanadas. Ahí está en eso, sí. Ay. Tengo que llamarla para decirle de la... No, yo ya le encargué a Emi. Ya le dije a Emi. Sí. Le encargué como que... Pero es de las donaciones para la compra de los ingredientes. Ok. Sí. Y Esther, ¿cómo está? Bien, gracias. Sí. En varias vueltas como la cirugía va a ser el 8. Oh, ya tiene fecha, junio 8. Sí, junio 8. Y pues vueltas de hacer exámenes, que citas, que conversaciones con médicos, sí. Pero todo bien. Bueno, Sí, está gracias a bien. Dios.
Rosa es quién? Es Norma, ¿no? Norma. Me parece que Yo. Sí. Yo. Sí, No se puede hablar de Norma. Rosa. Ok. Bienvenida. Es que acabo de salir del trabajo y no puse el video, solo estoy escuchando. Ok. Está en el carro. Está bien. Con cuidado, pues. Sí, voy manejando. Ujú. Bueno. Gracias a Dios. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para empezar. Yo le estoy enviando invitación a todos los mismos de los domingos y siempre somos los mismos de los miércoles. Y Es crónico en Le el puedo preguntar, perdón, le puedo preguntar algo. dígame, Pastor, ¿usted va a seguir los miércoles haciendo así el programa o no? El culto de oración. ¿O va a ser ya? no he decidido todavía, pero estoy considerando de pronto que lo hagamos así, porque si no vamos a hacer tantos. No, y que es el día que mamá viene de diálisis y el miércoles es hoy está aquí, ahora está dormida y esto, pero Sí. el culto la hizo parar para acá. Entonces me da trabajo para... Oh, Entonces los otros días sí, porque es domingo y eso estamos ajá. bañadas. Sí. Ah, bueno, pastor, no sabía. Sí, pues sí, tengo que decidir sobre eso, pero yo creo que mientras tanto vamos a seguirlo haciendo así, porque es decir, 3, no vale la pena que usted venga de tan lejos. ajá, Sí, 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 señora. eh, Pero sirve, me parece que es una... ¿aló? Como de, ¿aló? Sí, le estoy Me ha oyendo. parecido de servicio, de buena, de, ¿cómo le dice? Que le ayuda a uno, como a entender Claro. ya bien y clarificar o hablar acerca de lo del sermón. Ajá. La otra parte es, yo empiezo a las 7:40 poniendo los coros que se han grabado con las hermanas, los hermanos allá en la iglesia. Pero me están entrando, pues ya al final, ¿me entiende? Entonces, si ustedes prefieren que no los tengamos, pues le ahorrarían trabajo también a los hermanos y a mí, ¿entiende? Es una lástima, sí, una vez que ellos estén poniendo bien y luego no entremos a la hora para cantar los coros que han grabado. No, es desatención. Los que están trabajando, porque están cooperando. Sí. Entonces, no sé cuál es el sentir de ustedes, porque también es otro gasto de recursos. Y ahora no estamos en nosotros tres. ¿Cómo dice? No estamos en nosotros tres, doña Esther, Norma y yo. Y nosotras. Ajá, en este momento sí. Sí. Lo que pasa es que como salen de trabajar, yo tengo que cuando me siento aquí dejar medicina del uno, del otro, a la hora. Y entonces yo griego antes, yo alcancé a oír varios coros. Ahora cierto, alcanzamos a oír varios. Sí. Pero no todas las veces me alcanza para llegar. Se puede, que tiene la batuta. Ok. O lo reducimos y empezamos faltando Unos 10 minutos antes. unos 10 minutos antes con unos 3 coros. Ok. Epa, yo creo que sí. Bueno, entonces vamos a conversar eso con la gente. No sé si hay algún otro motivo de oración que quieran mencionar.
Pastor, yo les pido oración por un joven que es de Guatemala, pero dice que viene para acá y está en México. Él se llama Wilson. Wilson. Sí, Wilson. Hoy me mandó un mensaje y me dice. Sí. No le oí, Norma. ¿Aló? No le oí, Norma. Se está perdiendo la señal con Norma. ¿Aló, Norma? Ok, alcanzamos a oír que oremos por un amigo de Guatemala que viene en camino. No cesan de venir, aunque pierdan la vida en la frontera. Pero eso está bien delicado, ¿cierto? Sí, porque La pasada está en mucho riesgo. hay un familiar de los López, estábamos orando, ¿se acuerdan? Ajá, sí. Que está atrancado allá en México. Él Norma, es no le una pierna oímos. enferma. ¿Lo cruzaron o no? No, hasta ahora no, pues no tengo noticia. Norma, no le oímos la última parte. No se le oye. No, tiene el micrófono. No parece que nos estuviera oyendo. Norma, no le oímos la última parte. ¿Aló? No. Ok, vamos a orar entonces y empezamos con el estudio. Oremos. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de vida y de poder estar reunidos así de esta manera. Señor, aunque pocos, podemos tomar un tiempo para crecer en el conocimiento de las cosas tuyas y sentir, Señor, la bendición de vida que tú nos das. Presentamos, Señor, delante de ti estos motivos de preocupación, pero también de agradecimiento. Seguimos orando por Hernando. Te damos gracias por los resultados positivos hasta ahora y seguimos confiando y esperando, Señor, que también los que vengan sean así de positivos. Oramos para su total recuperación. Seguimos orando por Vicky, la sobrina de Ludoli, que el Señor haga la provisión para que ella pueda ser intervenida de manera, Señor, oportuna. De la misma manera, estamos orando desde ya por la cirugía que ha de tener Esther, con la confianza de que todo va a salir bien y esperamos que el Señor sea para su bendición también. Y ponemos delante de ti la petición de Norma por su amigo que viene de Guatemala, señor Wilson. Señor, solamente tú sabes las circunstancias y más que nada, Señor, pedimos protección sobre él. En estas situaciones siempre hay muchas dificultades, peligros. Señor, te rogamos de que lo guardes y que se haga tu voluntad, Señor, en esa situación. Recordamos otras necesidades también. Recordamos a Eva Rodríguez. Recordamos también, Señor, en estos momentos quiero poner delante de ti la salud de la esposa del pastor Kevin allá en Casey. En esta situación también de cáncer, Señor, que está teniendo. Te rogamos también por las necesidades de la iglesia, Señor, que la reapertura sea de gran bendición y de gozo para todos. Señor, tú provea los medios y los recursos que necesitamos. Tu bendición, Señor, nos alcance
y nos guardes siempre, Señor, en tu mano. Que tu Espíritu, Señor, esté presente en medio de nosotros, dándonos entendimiento y especialmente voluntad para hacer, Señor, lo que tú quieres que hagamos. En Cristo Jesús oramos en este tiempo. Amén. Ok. Entonces, comentarios del domingo. Preguntas. Día de Pentecostés. De Pentecostés. Pentecostés para mí, ¿no? Ese es me llama tanto la atención ese evento, ¿no? De estar allí reunidos y de pronto llegar lo que Jesús les había prometido, ¿no? Que mandaría al Espíritu Santo. Y, bienvenido, Guillermo. Buenas tardes, buenas tardes. Se veía pedacitos. sí, es que ese es el problema de esto. Ahora sí. Este es el problema de ser y no ser, ¿ve? Pero muy interesante, ¿no? Le estaba charlando con Guillermo sobre eso, ¿no? Y cómo sería, me imagino ver esa ciudad así como cuando hay festivales en nuestros países, ¿no? Ver gente de todos los estados que vienen y allá, pues dice, como dice la Biblia, eran de diferentes países, ¿no? Ajá. Diferentes idiomas, diferentes culturas, diferente de todo, y pronto encontrarse allí y oír a este grupo hablando en sus idiomas, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es otra parte donde nacieron los idiomas? Porque en la Torre de Babel también pasó lo mismo, ¿no? De que empezaron a hablar en idiomas. No, es decir, para esta época ya las diferentes regiones tenían su lenguaje Definido, ¿no? su lenguaje definido. Lo que parece interesante es, muchos son judíos que están viviendo en otras regiones. Déjeme ver si puedo poner un mapa que tenía. A ver. Déjeme ver si lo puedo colocar. Te perdiste. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Aquí está Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Y el texto dice que había gente de Medos, que era de la región de Media y Persia, de Capadocia, del Ponto, de Frigia, aquí está Frigia, Panfilia, de Libia, de Cirene, Arabia, Egipto. Son regiones, pardos, medas, elamitas, sí, de la tierra de Elam. Déjenme ver si puedo ampliar esto. Ok, ¿se ve ahí más ampliado o no? Sí. Ok. Entonces, observen, Jerusalén es el epicentro. Y siempre me hace pensar en el lugar tan estratégico que tiene Israel. ¿Sí? Cuando uno piensa geográficamente en Israel, es el punto de congruencia de 3 continentes. Está Europa, está Asia y está África. Está allí como colocado en el epicentro. Y piensa uno de que no es de balde que Dios escogió esta nación y este territorio, porque iba a ser un foco para extenderse al resto del mundo.
Se muestra aquí en Pentecostés, y obviamente estos discípulos que ahora son llenos del Espíritu Santo y son motivados y son energizados, empiezan a desplazarse y a regar el evangelio por todo el mundo conocido de esa época. Y este fue, es decir, podemos considerar el Pentecostés como el principio de la iglesia cristiana como tal. ¿Sí? El Señor había hecho su obra de redentora como Dios estaba cumpliendo la promesa de redención en Jesucristo, pero Jesucristo se va y el mismo Jesús decía, es necesario que yo me vaya para que venga Él, el Consolador. Y entonces ahora al manifestarse de esta manera tan tremenda, el Espíritu Santo, que fue una forma dramática realmente, entonces es el principio de la iglesia. Lo curioso es que cuando uno mira la historia de la iglesia, no hay ningún evento parecido. ¿Me entiende? Hay manifestación de dones en diferentes lugares. Pablo habla de los dones y describe los dones espirituales, pero el evento con las características con que ocurrió Pentecostés, no hay en ninguna otra parte del evangelio, ni lo registra la historia de la iglesia. ¿Sí? Así de que fue único ese evento. Y por eso es importante que enfaticemos la celebración, pero más que enfatizar la celebración, debemos siempre, y ese es mi propósito y era la intención de la reflexión, es poder ver el significado que tiene para cada uno de nosotros hoy en día y todos los días, ¿ve? Porque el Pentecostés se manifestó a los discípulos en pleno, pero Pentecostés se manifiesta solamente a nosotros cuando estamos dispuestos a que el Espíritu de Dios nos guíe. Y esa es la energía que nos mueve. Y por eso es tan trascendental. Así de que no sabemos si va a ocurrir otra vez, pero hasta ahora no ha ocurrido un evento así con las características en la que se ve la manifestación tan dramática, con ruido, con viento, con estruendo, con llamas de lenguas de fuego, con gente hablando en diferentes idiomas y gente entendiéndole. Y obviamente gente creyendo y gente que simplemente se burla, ¿no? Pero ese es en esencia el secreto de Pentecostés. Ahora, causo curiosidad y no sé qué piensan ustedes, ¿por qué para algunos de los que estaban presentes allí confundieron el lenguaje de algunos en balbuceo de borrachos? Porque estas personas que criticaron eran completamente neófitos en las otras lenguas. Así es que ellos al oír hablar a los discípulos en otra lengua, no comprendían ellos, no entendían, pensaban que era un diálogo de borrachos, es que era incomprensible para ellos, no entendía nada. Están balbuciendo frases, palabras, haciendo ruido, y eso lo hacen los borrachos. Ajá. Pero una persona que conocía o que conoce las lenguas, absolutamente no. Está diciendo, no, esas personas
están hablando otros idiomas. En alguna ocasión, aquí en Chicago yo oí a alguien, no recuerdo a quién, me dice, no, dice, es cierto, nosotros en las asambleas, parece que eran pentecostales, Sí. dice, en Pentecostés, dice, el Espíritu de Dios nos hace hablar lenguas. Ajá. Y entonces, no hice ningún comentario, francamente, ¿ok? Porque me gustaría estar ahí mismo para saber qué son otras lenguas conocidas, como el coreano, el chino, el alemán, el ruso, etcétera. en fin, una infinidad de gama de idiomas que hoy se hablan en este día, ¿ve? Y que sabemos que no son borrachos. Sabemos que son personas de otras nacionalidades y que están hablando sus lenguas. Pero yo quisiera saber efectivamente si estas personas en el día de Pentecostés, Dios les permite hablar o comunicarse en otras lenguas. No sé. Ok, Guillermo trae un punto muy importante Ajá. que debemos diferenciar. El don de lenguas, que por ejemplo se habla en Corintios, el don de lenguas que Dios le da a la iglesia o a algunos, no fue el fenómeno de Pentecostés. ¿Me entiende? Porque en Pentecostés lo que ocurrió es que los discípulos estaban hablando en la lengua de ellos y los que estaban escuchándole le oían en la lengua de ellos. Como yo hablar español, estar hablando en español, y hay aquí un ruso, el ruso me está entendiendo lo que yo estoy hablando en mi lengua. ¿Ve? Que es muy distinto del don de lenguas que se habla en Corintios. Son lenguas angelicales de alabanza y de adoración a Dios. Y déjeme, a ver si lo encuentro aquí rapidito. Pablo exhorta sobre eso de que y él mismo dice, dice en Primera de Corintios capítulo 14, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Este es otro fenómeno. ¿Sí? Este es el don de lenguas del Espíritu que le da a los creyentes para alabar a Dios, dice, sino a Dios, pues nadie la entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y observen cómo Pablo empieza a hacer un contraste entre el don de hablar lenguas de adoración angelicales y el que profetiza. Es más importante eso. Y más adelante dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ve el punto tan importante? ¿Sí? Ya le entendí la esencia. Ajá. Ya le entendí. Las lenguas que se hablaron en Pentecostés no son estas lenguas. ¿Me entiende? No es el don de lenguas con los otros dones espirituales. ¿Sí?
Y todo el capítulo 14, si cuando tengan un chance, denle una mirada, porque habla muy, es decir, Pablo no dice que no se hablen en lenguas, ¿sí? Y muchas iglesias enfatizan en eso al punto que lo vuelven extremo, ¿sí? En muchos círculos pentecostales dicen que si usted no habla en lenguas, entonces usted no ha recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Eso ya es extremo, ¿me entiende? Pero lo que nos está diciendo Pablo aquí es que nosotros podemos vivir una vida llena del Espíritu Santo usando otros dones sin necesidad de hablar lenguas, sin tener ese don de lenguas, ¿ve? Porque más importante que las lenguas es la profecía, más importante que las lenguas es la obediencia a Dios. Entonces, es importante que entendamos que las lenguas de que se habla en Pentecostés son diferentes de las lenguas que se usan como don espiritual y que algunos grupos enfatizan más, ¿sí? Nosotros lo creemos, pero no hacemos tanto énfasis en ese aspecto. Yo estaba en reuniones en las que ha habido manifestación de lenguas y todo esto, pero si alguien viene a decirme, mire, usted no habla lenguas, entonces usted no recibió el Espíritu Santo, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, ¿sí? Que si alguien habló en lenguas, como dice Pablo aquí, es para su propia edificación, es para glorificar a Dios. Y si Dios está revelando misterios a través de alguien que está usando lenguas, debe haber también el don de la interpretación, porque aquí también habla de eso, ¿sí? O sea que si nadie las entiende ni las puede interpretar, no son reales. No es que no sean reales, puede que sean reales. Solamente Dios y la persona sabe, ¿me entiende? Es un hecho bíblico, ¿ve? Pero nadie puede decir, esta es otra cosa que es muy común y es importante que sepamos estas cosas, porque se da en las iglesias. Entonces alguien empieza a hablar allí una jeringonza que nadie entiende y después él mismo o ella misma dice, esto es lo que Dios me está revelando, esta es la interpretación. Así no se vale. ¿Entiende? Ok. El Espíritu da las lenguas y si está revelando algo para la comunidad, alguien de la comunidad va a recibir don del Espíritu Santo para interpretar esa lengua y compartirla con el grupo, ¿eh? Entonces hay que estar alerta de eso. Ahora, hay grupos, porque esto lo he visto y lo he oído, que pretenden enseñarte a hablar en lenguas. ¿Me entiende? Cuidado con eso. Eso tampoco es bíblico. Y todo eso parte del hecho de decir de que si no habla lenguas, usted no ha recibido el Espíritu Santo, no es bíblico tampoco. No es bíblico. Entonces, atención a eso. Es otra vez el fenómeno de Pentecostés y las lenguas que se hablaron en Pentecostés fue un fenómeno único en el que, como nos narra el Evangelio, dice que la gente que estaba allí le oía hablar en el idioma de la gente que estaba allí. ¿Ve? Es posible que es decir, no son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Estos galileos que así como ocurren en nuestros países, tienen su acento especial, no es el de Jerusalén. ¿Ve? Ellos hablan, cuando hablaban y los conocían, estos son galileos y ahora están hablando todos estos idiomas.
es posible que ellos ni siquiera hablaron otros idiomas, hablaron el mensaje y el Espíritu se manifestó para que la gente lo entendiera el mensaje. ¿Ve? Yeah. Y obviamente algunos, y obviamente, es decir, hablando de los que estaban criticando allí, burlándose, tiene mucho que ver, y ese es otro punto importante de explorar, es lo que es como los juicios que nosotros hacemos, ¿sí? Como decía Guillermo, muchos no saben de otros idiomas, entonces estos son borrachos, ¿ve? Por falta de conocimiento. Pero muy interesante de que otros se preguntaron, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No hicieron un juicio. Estos están borrachos. Yeah. Que es bien común aún entre la iglesia, si algo está pasando, ahí mismo emitimos juicio. Ah, miren lo que pasó, ¿sí? Estos dijeron, estos están borrachos. Pero los otros, bueno, ¿qué es esto? Exploremos esto. Mire, está hablando de las maravillas de Dios. Y eso marca una diferencia. ¿Ve? Yeah. Bienvenidos, hermanos. Amén. López. Amén, hermano. El hermano López está muy ocupado. Sí. Vino Víctor a ayudarle porque tenemos problemas con una ventana. Oh, Y okay. entonces están trabajando, pero ahorita les di de comer y yo pude venir a sentarme un ratito. Ah, bueno, saludes pues. Pero les manda muchos saludos a todos. Gracias, hermana. Gracias. Ok, ¿algún otro comentario sobre Pentecostés? No, simplemente que el diálogo que tenemos nosotros en este momento es bien interesante, bien importante, porque estamos yendo al fondo de las cosas, de la esencia de los idiomas, de cómo nosotros podemos comunicarnos. Ajá. Ahí, donde yo nací, me dicen allá una vez, la última vez que fui, me dice, pero tú ¿cómo le puedes entender allí a los americanos cuando están hablándote? ¿Cómo? Yo no les entiendo nada. Y les digo, de igual manera, cuando ustedes hablan su dialecto, yo no les entiendo nada. Pero las palabras que hablan, las interpreta el que las está oyendo de la manera correcta que deben de ser y vienen directamente y él las interpreta y hace lo que ustedes dicen. Es exactamente igual en el inglés. Es igualmente el francés, el ruso, todos estos idiomas, ¿ok? No tiene nada de difícil. Lo que hay que hacer es aprender el vocabulario para que ese sonido tenga una equivalencia a lo que se quiere decir o hacer. Eso es todo. Usted mencionó de Pentecostés cuando Dios le dio la ley a Moisés. ¿Quiere aclarar un poquito esto? Ok, la fiesta en sí, es decir, es una fiesta que celebraban los judíos desde el Antiguo Testamento, Pentecostés, ¿sí? Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento nos apropiamos de Pentecostés, el nombre, para hablar de que fue cuando el Espíritu Santo se manifestó a la gente, ¿sí? Pero cada año celebraban Pentecostés y lo siguen celebrando. Es la fiesta de la cosecha, ¿entiendes? Y también celebra
momento en que Dios le dio la ley a Moisés. ¿Ve? Son dos actos distintos. Por eso se le conoce con otros nombres, se le conoce como y es 50 días después de la Pascua. Y entonces se presentan las primicias a Dios también. Y es el día en que Dios le dio la ley a Moisés. Y como el tiempo, la época del año era como más calientica, eso atraía a mucha gente de los lugares de afuera, judíos, pues especialmente que estaban viviendo en otras regiones. Entonces, Diríamos entonces que son como festividades que tienen los judíos. es una fiesta de los judíos. Cuando Dios le dio la ley a Moisés y luego el Pentecostés, ¿no? El de 50 días después de que Jesús ascendió. 50 días o 7 semanas después de la Pascua. Sí. Déjenme preguntarle a Eduardo. Ya te están escuchando. Hermano Jeremías. Y Cuidado. Estamos hablando de Pentecostés. ¿Alguna curiosidad? Oye, usted. Yo tengo curiosidad. A ver, Esthercita, diga. ¿Por qué tuvo que ser el día de Pentecostés el 50 días después? ¿Por qué es el número 50 ahí? Es 7 semanas. 7 semanas después de la Pascua. Días? Después de la Pascua. Sí. ¿Por qué esos números? Porque, ¿te recuerdas la Pascua? Fue cuando salieron los judíos. Entonces salieron de Egipto en el día de la Pascua, cuando vino la plaga de que iba a acabar con los primogénitos. Dios les mandó a celebrar la Pascua, y 50 días después de haber salido de Egipto, Dios le dio las tablas de la ley a Moisés. ¿Me entiende? Sí, pero la pregunta mía, ¿por qué ese número? ¿Por qué 50? Porque fueron los 50 días que Dios le dio las leyes. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué hay en ese número 50? En realidad es 49. ¿Me entiende? 7 semanas, ¿no? 7 semanas, sí. Es 49. No sé exactamente, que hablan de eso, 50 días después de la Pascua. Fue cuando Dios le entregó la ley a Moisés, y después cada año entonces lo hacían coincidir con la entrega de las primicias. La cosecha. Ya celebrando cada año, 7 semanas después de la Pascua, entonces vamos a celebrar la Pentecostés. Y Yo una fiesta anual. Yo creo en eso. Yo creo en esos tiempos que, perdón, que la gente se guiaba por símbolos. ¿Por días o por...? ¿Ve? Porque acuérdense que decía que 7 veces 7. ¿Ve? O 70 veces 7. O sea, eran símbolos por los que se guiaban o trabajaban. Dios hizo los cielos y la tierra en 7 días. Sí, específicamente, es decir, eso es lo que he leído yo, 50 días después de que salieron, o 7 semanas, dicen algunos otros textos, 7 semanas. Y lo llamaron así, porque Penta es 50, es 5, el origen exactamente no sé, pero tiene que ver con el 5 y 10, ¿no? Pentecostés, y creo, porque es más bien del griego, penta viene del griego, que es 5 veces 10.
No sé qué pudo haber en... pero se le llamaba así desde la antigüedad. Hay referencias a eso en Levítico 23:15. El 15 a 22 es la institución de esta celebración. Levítico el 23, del 15 al 22. Es decir, lo interesante es que coincidió también, y yo creo que Dios mismo escogió ese día, porque ocurre 50 días después de la Pascua, en el día anterior en que el Señor Jesucristo murió. Entonces, y en la Pascua, como dicen algunos estudiosos, era un tiempo más, era una de las fiestas más concurridas en Jerusalén. ¿Sí? Lo adoptaban como un peregrinaje, no solamente celebraban la fiesta allí, pero venían muchos otros judíos de muchas otras partes y judíos que vivían en el extranjero. Entonces lo miraban como una peregrinación. Y obviamente eso es favorable para empezar a predicar el evangelio, para darle nacimiento a la iglesia. ¿Sí? Gracias, Eduardo. No sé si completamente satisfago la curiosidad de los 50, pero está buena. Pastor, pero yo quisiera no preguntar, sino comentar que nunca había yo, ¿cómo diré? ¿Cómo se dice? Desbaratado el verdadero significado del Pentecostés. Que estaban todos juntos como debemos de estar juntos, reunidos en grupo. Que llegó un viento fuerte, que quiere decir la presencia de Dios, que fue en forma de lenguas de fuego para que comunicar, así lo entendiendo yo. Y que hemos de proclamar todas las maravillas del Señor. Para mí, eso es lo que más como es desglosar lo que significa prácticamente el Espíritu Santo. Exactamente. También el desafío que usted da, permanecer fieles a la congregación, no estar de iglesia en iglesia. Eso es que su vida entera tiene el soplo de Dios. Usar energía para glorificar a Dios y permitir que el Espíritu Santo tu lengua para hablar de las maravillas de Dios. Un significado una explicación muy bonita. Tomó no buenas lo había notas. pensado. ¿Ah? Tomó muy buenas notas. Sí, pastor. Me gustó y también, verdad que me le adelante, no sé si es el alcanzar lo de Ezequiel y los huesos secos, siempre me ha llamado, ¿cómo le digo yo? El predicar a los huesos y saber que Dios puede levantar de los muertos, de los que estamos apartados, levantarnos y volvernos a Él y seguir a Él. Yo sé que eso es una explicación muy distinta, pero también siempre me ha impresionado lo de los huesos secos de Jeremías. No, pero sabe que, es decir, yo encuentro una conexión asombrosa entre ese evento y el Pentecostés, ¿sí? Sí. Porque esencialmente en Ezequiel 37 está hablando en el Antiguo Testamento de una presencia y manifestación real del Espíritu Santo, ¿sí? Sí. Es el soplo de Dios que le da vida a estos huesos, simbolizando el estado espiritual en que se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo. Y cuando lo miramos en esa perspectiva, estamos diciendo de que hay esperanza aún para el que esté más reseco espiritualmente, ¿sí? Y que Dios puede obrar aún en aquel que espiritualmente está hecho
cadáver. ¿Me entiende? Y es una promesa tremenda, porque Dios le está diciendo a Ezequiel, predíquele a estos huesos, no le está diciendo predíquele a estos vivos. ¿Me entiende? Que lo pudo haber mandado a predicarle a la gente, como mandó a Jonás a predicar a Nínive, a la gente que estaba viva y vivita y coleando, como decimos. ¿Ve? Pero dice que, y curiosamente con eso empieza Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí. Yo estaba pensando en eso, ¿sí? El Señor puso la mano sobre él, es otra manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos, lleno de huesos. Y es una simbología tremenda del poder y la misericordia que Dios tiene, que nos da esperanza y que muestra esperanza aún al que esté más devastado espiritualmente. Y que de hecho, si no está sobre nosotros, entre nosotros el Espíritu Santo, no hay acción, no hay nada, ¿no? Para mí es el principio energético de la acción en la vida cristiana. Decir, por ejemplo, que usted no tiene el Espíritu Santo si no ha hablado en lenguas, sinceramente, para mí es más herejía que cualquier otra cosa. Porque aquí el Espíritu estaba sobre Ezequiel, ¿para qué? Para profetizar, profetice, ¿no es cierto? Para que hable. El Espíritu Santo vino en Pentecostés a los discípulos y a los que estaban allí juntos, ¿para qué? No era para hablar lenguas enredadas y que nadie les entendiera, era para que les entendieran y entendieran el mensaje de predicación. Predicar, comunicar. Sí. Entonces hay un paralelo tremendo, no solamente en el hecho de cómo Dios trabaja con Ezequiel, pero también el mensaje que nos muestra en esta figura alegórica. Y si nos vamos un poco más adelante en la predicación misma de Pedro, cuando ya le habló a la gente, parece de que Pedro, allí inspirado por el Espíritu Santo, recuerda el texto de Joel. Y en el texto de Joel está diciendo de que el Espíritu Santo no va a ser para unos pocos, es para todos. Es para todos. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos muy esporádicos de la manifestación del Espíritu Santo, pero desde Joel ya estaba anunciando, y este es el momento, así lo ve Pedro, en el que esa promesa de Dios se manifiesta y está diciendo, es para todo aquel que invoque el nombre del Señor. Amén. Y aunque el Espíritu tiene diferentes manifestaciones, de acuerdo a las personas también, el Espíritu mismo es el que mueve a la persona a tomar una decisión. ¿Sí? Es el que nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Entonces hay una conexión tremendamente cercana en esos dos textos bíblicos, ¿sí? de Ezequiel. Y hay varios detalles que se pueden mencionar. Por ejemplo, en Ezequiel muchas veces se repite, como dice aquí el versículo 3. Pueden mirar el versículo 3, 37:3. Hijo de hombre, ¿podrá revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Ajá.
Y un detalle allí que a veces pasamos por encima de él, porque la realidad es que a veces leemos ciertos textos de la Biblia y hay detalles que no le ponemos cuidado. Y yo me preguntaba, ¿por qué le dice Dios a Ezequiel hijo de hombre? Hijo de hombre. Aquí en Ezequiel. ¿Por Hijo qué de le hombre. diría? ¿Ah? Hijo de humano, de persona humana, no de Dios. Ok, exactamente, ¿sí? Es como recordándole, vea, esta restauración de estos huesos no va a ser el milagro suyo. Ujú. Es de Dios, usted es hombre, está sujeto a Dios y lo que va a suceder aquí es la obra de Dios. Y obviamente eso me hace pensar también en tantos predicadores que se mueven alrededor haciéndose notorios por milagros o sanidades y a veces se olvidan de que el que hace la obra es el Señor. Y aquí le dice categóricamente a hijo de hombre, le dice varias veces, ¿sí? Hijo de hombre, porque no lo llama Ezequiel. Que no se le olvide de dónde viene. ¿Cómo dice Esthercita? Que no se le olvide que él es hombre nomás, hijo de hombre. Exactamente. No dependa de su poder, dependa del poder de Dios. Sí, Señor. Sí, así lo veo yo, ¿no? Porque no lo llama Ezequiel, sino hijo de hombre. Y en el 9 también dice, profetiza, hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena el Señor. Lo llama siempre hijo de hombre. Yo pienso que los humanos somos muy dados a pensar que somos nosotros, sino es Dios obrando. Sí, es principio que no podemos olvidar. Es la obra de Dios, no de nosotros. Sí, Señor. ¿Algún otro punto de interés o de curiosidad? En este caso, el fuego significa purificación, ¿no? Es un símbolo que se usa mucho bíblicamente y aún en otras culturas como símbolo de purificación, ¿no? Una pregunta. Es destructor también, pero en su lado positivo lo podemos ver como un símbolo de purificación. Cuando dice que hablaron en lenguas, algunos interpretan eso que así es como tienen que hablar todos, pues digamos, decimos nosotros palabras extrañas que nadie entiende, pero no quiere decir que se escuchaban a la gente de otros países que estaban ahí, cada uno hablaba en su idioma. Y por eso dice que hablaban en otras lenguas, no queriendo decir que eran un lenguaje extraño que estaban hablando, o cómo es. Sí, hablamos sobre eso hace un momento y clarificamos de que el fenómeno de las lenguas que se da en Pentecostés no es el fenómeno que habla Pablo en Primera de Corintios 13. Sí, hablar a lenguas angélicas. Son dos fenómenos totalmente diferentes. Es más, decíamos que lo que sucedió en Pentecostés y cómo ocurrieron las cosas en Pentecostés no se vuelve a dar por lo menos en la Biblia no se menciona más ni en la historia de la iglesia. ¿Sí? Esa manifestación tan particular. Las lenguas, el don de lenguas es para edificación del que las habla. Entonces, no negamos que puede haber de que alguien reciba ese don y hable en lenguas extrañas. Pero como dice Pablo, el que recibe ese don es para su edificación propia y para la gloria de Dios. Y si Dios quiere
manifestar algo, algún misterio a través de alguien hablando en lenguas, tiene que haber otro que interprete, ni siquiera el mismo. Entonces, hablamos de eso, ¿no? De que no podemos decir que si yo no hablo lenguas, entonces yo no he recibido el Espíritu Santo. Ni alguien puede decir, venga, yo le enseño a hablar lenguas, a menos de que sean lenguas modernas. Una vez me dijeron a mí, yo me fui a un círculo de oración porque yo sentía que, bueno, ¿por qué yo no hablo en lenguas? Y como yo no hablo en lenguas, yo ya no soy como cristiana, yo no soy cristiana. Entonces, había un círculo de oración. Quien quiera aquí recibir el Espíritu Santo, venga. Y nos pusimos en un círculo. Cuando estaban ahí, entonces empezaron a orar y llega alguien sobre mí, me toca los hombros y me dice, hermana, diga aleluya, 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 hasta que se le enrede la lengua. Y entonces eso era como el recibir el Espíritu Santo. Eso me decepcionó. Ajá. Me decepcionó totalmente de esa búsqueda. Sí, no, y no se necesita, ¿sí? Y si el Señor le va a dar un don, se lo da allí sin mucho pedirlo. El mismo Pablo dice así, ¿sí? De que Dios da a cada uno según su voluntad. Dice, tengo aquí, sí, siga. No, estaba en silencio, no sabía si era que se había terminado. Estoy leyendo aquí del capítulo 14 de Primera de Corintios. Dice el versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, ¿cómo es eso? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entre indoctos e incrédulos, ¿no dirán estos que estáis locos? Es lo que se vivió allá en Pentecostés. ¿Sí? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Entonces, Pablo aceptaba el don de las lenguas, pero no era el mayor promotor de las lenguas. Sí. Pero definitivamente eso, y en eso espero que estemos claros todos, ¿sí? De que el don de las lenguas no fue lo que ocurrió en Pentecostés. Es un tipo de situación diferente en la que estaban hablando estos galileos y la gente de los diferentes lugares y diferentes idiomas cada uno hablaba su idioma. Ajá. Los escucharon y dijeron en ese idioma. ¿Sí? Entonces, recuérdenlo para que... Y léanlo, ¿sí? Lean Corintios, 1 Corintios 14 y vuelvan al hecho para cuando alguien le traiga cuentos, historias sobre lenguas o haciéndolos sentir mal porque de pronto no hablan lenguas. Siempre van a haber algunos de ellos. ¿Ok? Ay, sí. Gracias, pastor. Ahí entran los desafíos, ¿no? Ajá. Permanecer fiel. Sí, 14:22. Recibir este soplo de Dios. Y usar el fuego para seguir adelante y ser bendecidos. Amén. Amén. Sí, y si creo que les mencionaba, si el Espíritu Santo alborota su lengua, que sea para bien. Para bien. Para edificar a alguien, porque también exactamente, sí. es para destruirlo. Porque como dice Santiago, que es un tratado sobre la lengua,
Ujú. La lengua puede hacer muchas cosas. ¿Sí? Ujú. Puede dañar, puede Destruir o destruir, puede construir. o puede construir. Es que más daño hace. Ajá. Ujú. Entonces, ¿estamos bien allí? Sí, pastor. Yo también. Mario, ¿nos despides en oración? Ok, pastor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Padre bendito, en esta noche te damos gracias por otra oportunidad más que tú nos das, por estar reunidos. Gracias, Señor, por la presencia de todos los hermanos aquí reunidos y también por los que no han podido, no pudieron. También, Señor, gracias y bendícelos a cada uno de todos, tanto como los que estamos presentes y ausentes, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre bendito, porque eres un Padre amoroso a pesar de nuestras fallas, de nuestras culpas, nuestros pecados, porque no somos perfectos ante ti, Señor. Lo reconocemos porque con una mala mirada, un mal pensamiento pecamos, Padre, pero tú a pesar de eso, tú nos amas, nos quieres y nos perdonas, Padre bendito. Gracias, Padre bendito, por este día tan hermoso que nos diste hoy. Y Padre bendito, te pedimos que mañana nos bendices igual, mejor o conforme tu santa voluntad, que sea la voluntad tuya, Padre, y no la de nosotros, Señor. Así pues, Padre bendito, gracias te damos en esta noche, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones para todos. Gracias, pastor. Recuerden que hay venta de empanadas el sábado por encargo. Pasen la voz si no han No hecho le nada de dijimos encargo. vas a tener que llamar a la señora, a Norris. No le has dicho nada. Si quieren llamar. encargar, hablen con Emi. Oh, ellos se van esta semana, ¿es que se van? Sí, pues. Este sábado, hermana Esther, hay empanadas en la iglesia. Sí, hermana, estamos pendientes y ahorita pensaba en una señora que le íbamos a decir, pero nos acordamos que anunció hoy que se va de viaje a mediados de la semana pasado, mañana o pasado. Ya no, pero vamos, estamos pendientes. Nosotros íbamos a comprar y hablamos con alguien más. Pero son por encargo. Sí, ya están encargadas unas, pero estaba recordándole a Jerry ahorita Bueno. que no habíamos hecho tal y cual. Sí. Ok. Ok. Bueno. Bueno, gracias. Bueno, feliz noche. ¿A qué horas empieza la Dios venta? los bendiga. ¿A qué horas empieza la venta de empanadas? Buena pregunta. Buena pregunta. Emi ha dicho que después de mediodía ya se pueden recoger. Ah, Espero mediodía. ¿De medio de qué día? El sábado. Nada llevamos para allá. ah, sí. Dale una llamadita a Emi, ellos van a estar en la cocina y alguna de razón o la hermana. Ujú. Ah, bueno. Ok. Ah, bueno, gracias, hermana. Bueno. Buenas noches, que Dios los Hasta bendiga. mañana. Igualmente, ustedes también. Buenas noches. Gracias, pastor. Gloria a Ay, Dios. doña Sara. ¿Qué es usted? ¿Eh? Ah, dígale usted. No, ¿para qué? Ya Ah, ¿Yo? ya se acabó. ¿Ya? Ok. Bye, pastor, y gracias. Bueno. Good night. Good night. Saluda a Claudia, pastor. Con gusto, sí. Gracias. Hace años no la veo. No se deja ver. Bueno.